Encuentro en la ribera de Xochimilco. Estaba terminando una jornada agotadora y decidí orillar el tráiler en un tramo poco transitado de la carretera cercana a uno de los tantos canales de Xochimilco, en las afueras de Ciudad de México. Eran pasadas las 2 de la madrugada. No había un alma a la vista. Solo el murmullo del agua fluyendo y los grillos escondidos entre la maleza. Apagué el motor, bajé un poco la ventanilla para que entrara el aire fresco y cerré los ojos unos minutos. No pensaba dormir del todo, solo quería reposar. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto algo me sacó de ese letargo. Un llanto. Primero fue tenue, como si viniera desde muy lejos, pero cada segundo que pasaba se volvía más claro, más desgarrador. Sonaba como una mujer llorando con una tristeza profunda, un dolor antiguo que parecía no tener fin. Me enderecé en el asiento, sintiendo cómo la piel se me erizaba por completo. El sonido no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Era humano, sí, pero también tenía un matiz extraño, algo que no cuadraba. Miré hacia los árboles y el cauce que corría a pocos metros. Tomé mi linterna, bajé del tráiler con cautela y empecé a seguir el sonido, tratando de ubicar su origen. Cada paso que daba me adentraba más entre arbustos húmedos, el suelo lodoso pegándose a mis botas. El aire se sentía denso, como si el ambiente supiera lo que estaba a punto de encontrar. Y ahí estaba. Una figura femenina, inmóvil, con un vestido blanco que se mecía suavemente con el viento. Su cabello era largo, oscuro, enmarañado, cubriéndole completamente el rostro. Estaba de pie, justo en el borde del agua, sin moverse ni un centímetro. El llanto provenía de ella, estoy seguro. Era como si lo emitiera sin abrir la boca. Me acerqué lentamente, levantando la linterna. «Señora, ¿está bien?», pregunté con voz quebrada, aunque apenas me escuché a mí mismo por encima del temblor de mis labios. Ella no contestó, solo giró un poco la cabeza hacia mí, sin mover el cuerpo. A medida que me acerqué, una brisa helada me golpeó el rostro, tan fría que sentí que la sangre se me congelaba en las venas. La linterna comenzó a parpadear. Un segundo después, la mujer alzó lentamente la cara. No tenía ojos, o al menos no ojos normales. Solo 2 cuencas negras que parecían absorber la poca luz que quedaba. Su boca se abrió como si se desencajara y de ella salió un alarido que no era humano. Un chillido penetrante, como el eco de 1000 gritos juntos, vibrando en el aire, quebrando cualquier lógica. ¡Ay, mis hijos! Esa frase, ese lamento, resonó tan fuerte en mi cabeza que por un instante perdí el equilibrio. Corrí. No miré atrás ni por un instante. Me tropecé con ramas, con piedras, casi caigo de bruces al lodo, pero no me detuve. Al llegar al tráiler, mis manos temblaban tanto que me costó trabajo meter la llave en el encendido. Cuando por fin logré arrancar, pisé el acelerador como nunca antes lo había hecho. El grito seguía, lejano pero presente, como si me persiguiera entre los árboles. Manejé sin parar durante al menos media hora, tomando curvas cerradas, evitando mirar por los espejos laterales. Algo dentro de mí me decía que si lo hacía, la vería sentada en el asiento del copiloto o corriendo junto al tráiler. Ya no era solo miedo, era una certeza visceral de que me había topado con algo que no pertenece a este mundo. Más adelante, al llegar a una estación de servicio, me detuve a respirar. Tenía el corazón acelerado y las manos empapadas en sudor. Un trabajador nocturno me vio tan alterado que se acercó a preguntarme si me sentía bien. Le conté, sin dar muchos detalles, que había visto algo cerca del canal. Apenas mencioné el llanto, su expresión cambió por completo. Bajó la voz y dijo: «Fue por la zona de los canales viejos, ¿verdad? Ahí seguido se aparece la Llorona. Dicen que la han visto flotando sobre el agua o caminando entre la maleza. Gente que nunca volvió. A usted lo dejaron ir». No supe qué contestar,
Solo asentí con la cabeza y me serví un café para intentar calmarme. Me quedé un rato ahí, mirando hacia el sur, hacia donde había estado ese cauce oscuro que parecía inofensivo. El recuerdo de esa figura seguía tan vivo que aún sentía el frío de su presencia en la espalda. Volví a la carretera más tarde, cuando ya comenzaba a amanecer y el cielo clareaba apenas. Me prometí que no volvería a parar en esa zona. Hay lugares en este país que guardan secretos antiguos. Algunos se remontan a siglos atrás, cuando los pueblos originarios hablaban de espíritus que lloraban por sus hijos perdidos. Lo que vi esa noche no fue una alucinación, fue real. A veces, en medio de mis viajes, escucho llantos a lo lejos, como ecos fantasmas arrastrados por el viento. Y aunque me digo a mí mismo que es el sonido de los animales o del aire entre los árboles, hay una parte de mí que sabe la verdad. La Llorona sigue caminando entre los ríos, buscando a sus hijos y dejando su lamento grabado en la mente de quienes se cruzan con ella. Y yo fui uno de ellos. Carretera silenciosa en la selva de Yucatán. Me encontraba cruzando una ruta secundaria en medio de la espesa selva yucateca. Había cargado todo el día bajo el sol pesado y mi única intención era encontrar un tramo tranquilo para descansar unas horas antes de continuar rumbo a Campeche. Esa carretera nunca me había dado problemas, pero esa noche, pasada la medianoche, algo distinto se sentía en el ambiente. No había viento, no había grillos, solo el zumbido constante de mi tráiler. Sin previo aviso, el motor dio un par de tirones y se apagó por completo. Ni siquiera hubo una falla gradual o un aviso en el tablero. Fue como si una mano invisible hubiese desconectado todo de un tirón. El silencio se volvió más profundo. Apagué el estéreo por inercia, aunque ya no salía ningún sonido. Abrí la puerta y bajé con cuidado. La humedad del ambiente se metía en los huesos. No había señal en el celular, ni un alma en kilómetros. Levanté el cofre. Revisé el motor por encima con mi linterna de mano. Nada parecía fuera de lugar, pero en cuanto di un paso atrás para observar mejor, escuché algo que me heló la sangre. Unas risitas agudas, casi infantiles, que provenían de la maleza. Giré rápidamente y apunté la linterna hacia los árboles. Los sonidos se detuvieron, pero juraría que vi una figura pequeña moviéndose entre las ramas. Era como si un niño de baja estatura se ocultara intencionalmente, pero no tenía sentido. Estábamos en medio de la selva, lejos de cualquier vivienda o rancho. Además, esa cosa se movía demasiado rápido. Las ramas ni siquiera se agitaban tras su paso. Me quedé inmóvil varios segundos, esperando que mi vista se acostumbrara mejor a la oscuridad. Nada, solo el crujido lejano de hojas secas. Respiré hondo y regresé al motor. Revisé conexiones, toqué algunas mangueras, todo parecía normal, pero el vehículo no respondía. Volví a escuchar los pasos, pero esta vez más cerca, como si alguien caminara alrededor del camión descalzo, jugando a que no lo viera. La linterna parpadeó un par de veces. Entonces supe que no estaba solo. Recordé las historias que me había contado un viejo trailero en una fonda de Mérida. Mencionaba a unos seres diminutos que protegían la selva, los aluxes. Decía que si pasabas por su territorio sin pedir permiso, se ofendían, que a veces jugaban bromas, pero que si no mostrabas respeto, esas bromas se podían volver peligrosas. Decía que dejándoles dulces o cigarros, los apaciguabas. Sin pensarlo más, fui hasta la cabina y saqué un paquete de galletas que guardaba para emergencias. También tenía un par de caramelos en la guantera. Bajé con cuidado, busqué una piedra plana al lado del camino y coloqué la ofrenda ahí, lo más ordenadamente posible. No dije palabra, solo incliné la cabeza unos segundos en silencio, como quien ofrece algo a un altar invisible. Volví a la cabina sin mirar atrás. Cerré la puerta. El corazón me latía fuerte, pero algo dentro de mí se sentía en paz, como si supiera que había hecho lo correcto. Coloqué las manos sobre el volante con resignación y por costumbre giré la llave.
Para mi sorpresa, el motor encendió sin ningún problema. Las luces se activaron. Todo volvió a la normalidad. No pude evitar sonreír con nerviosismo. Miré por el retrovisor, pero no vi nada fuera de lo común. Me puse el cinturón y me dispuse a seguir. Cuando estaba a punto de arrancar, giré la cabeza una última vez hacia la piedra donde había dejado la ofrenda. Entonces los vi. Un par de ojos diminutos, brillantes, asomaban desde entre las ramas. Eran demasiado grandes para pertenecer a un animal común, pero demasiado pequeños para ser humanos. No mostraban agresión. Solo me observaban con una intensidad inquietante. Parpadeé y ya no estaban. Avancé despacio, sin mirar más los espejos. Por algún motivo, sentía que no debía, que lo que había presenciado no estaba hecho para repetirse ni para contarse a cualquiera. Esa noche conduje en silencio, con las ventanas cerradas y la radio apagada. Ningún otro percance ocurrió. Al llegar al siguiente punto de descanso, uno de los mecánicos locales me preguntó si todo había ido bien. Le conté que el tráiler se detuvo un rato y que luego volvió a funcionar sin explicación. Me miró fijamente, como si ya supiera la historia. Solo dijo: «Aquí pasa seguido, cuando uno no pide permiso». Le pregunté si él creía en eso. Me respondió que no hacía falta creer, bastaba con respetar. Volví al camión. Me quedé pensativo un buen rato. Revisé el tablero, el aceite, todo parecía perfecto. A pesar de la calma, sentía la necesidad de mantener una galleta extra guardada en la cabina, solo por si acaso. Esa carretera la he vuelto a tomar un par de veces desde entonces. Siempre dejo algo pequeño sobre la piedra que aún reconozco entre la maleza. Nunca más he tenido un problema en esa zona. Pero cada vez que paso por ahí, bajo la velocidad y apago la música. A veces, si presto suficiente atención, juro que escucho risitas apagadas entre los árboles. No me molesta. De alguna forma, sé que solo están jugando. Y ahora, cuando alguien me pregunta si de verdad creo en esas cosas, no discuto. Solo les digo que una noche, el motor de mi tráiler se apagó sin razón. Y volvió a la vida gracias a una ofrenda de galletas. Nada más. Porque hay lugares en México donde el miedo no es gritar, es sentir que alguien te observa desde la oscuridad, y a veces ese alguien solo quiere que lo tomes en cuenta. No sé si fueron aluxes o si simplemente fue una coincidencia, pero lo que sí sé es que hay cosas en esta tierra que merecen respeto, y que no todo lo invisible es inofensivo. A veces basta con ofrecer un dulce para que el camino vuelva a abrirse. El fantasma del derrumbe. Era cerca de las 2 de la madrugada cuando iba conduciendo por el Espinazo del Diablo, esa carretera de curvas imposibles y neblina que parece no tener fin. Desde hacía años escuchaba historias de esa ruta, pero nunca les presté mucha atención. Pensaba que eran cuentos de choferes aburridos tratando de asustarse entre ellos en los paraderos o fondas de paso. Pero esa noche, mientras avanzaba solo por la sierra, descubrí que hay cosas que uno no entiende hasta que las vive. Mi carga era ligera, venía desde Mazatlán rumbo a Durango. La radio no agarraba señal y el único sonido que me acompañaba era el rugido del motor y el eco de mis propios pensamientos. Me mantenía despierto a sorbos de café tibio y chicles de menta, con los ojos ardiendo por el cansancio, pero alerta. La neblina era espesa, se pegaba al parabrisas como un velo sucio, obligándome a ir más despacio. Las luces del tráiler apenas lograban penetrarla a unos metros. Y entonces lo vi. Un hombre, de pie, en medio de la carretera, agitando una linterna con desesperación. Vestía un overol oscuro, como de obrero de caminos. Estaba inmóvil salvo por el brazo que se movía de lado a lado, intentando llamar mi atención. Mi primer impulso fue frenar, y lo hice, de golpe. El chirrido de las llantas resonó como un grito en la madrugada.
No había terminado de comprender lo que pasaba cuando, a tan solo unos metros adelante, el pavimento se vino abajo. Un crujido seco, un temblor súbito y un enorme bloque de tierra y piedra se desprendió, dejando al descubierto un abismo en medio del camino. Me quedé paralizado, con las manos firmes en el volante y los ojos fijos en ese hueco oscuro donde segundos antes habría estado yo. Cuando reaccioné, bajé apresurado con la linterna en mano, buscando al hombre que me salvó. Apunté hacia todos lados, llamando. Grité que quería agradecerle, que si necesitaba ayuda. No había señales de él. Nada. Ni pasos, ni reflejos, ni rastro alguno. Caminé unos metros hacia el precipicio, donde el derrumbe aún soltaba polvo al aire, pero no encontré a nadie. Me volví a subir al camión, cerré la puerta y me quedé en silencio largo rato, mirando por el retrovisor, como si esperara verlo aparecer a lo lejos, con su linterna en mano otra vez. Pero no pasó. Lo único que se escuchaba era el viento filtrándose entre los riscos. Horas después, cuando por fin llegué a un punto seguro donde estacionarme, comenté lo sucedido con otros choferes en una fonda que ya estaba empezando a abrir. Uno de ellos, un hombre mayor con voz cansada, dejó de remover su café y me miró con seriedad. ¿Fue por el kilómetro de las Cruces Blancas?, me preguntó. Asentí sin entender mucho. Ahí murió un trabajador hace más de 20 años. Se vino abajo el camino durante una reparación, lo atrapó el derrumbe. Desde entonces, hay quienes dicen haber visto una figura con linterna avisando del peligro. No a todos se les aparece, solo cuando la noche está pesada o cuando alguien está por correr la misma suerte que él. Guardé silencio. No sabía si creerlo del todo, pero el escalofrío en mi nuca me decía que había algo de verdad en esas palabras. Al día siguiente, en el taller mecánico de un conocido en Durango, pregunté si alguien más había reportado el hundimiento. Me dijeron que sí, que al amanecer algunos automovilistas lo encontraron cerrado con cinta de advertencia, pero sin señales de obras previas o maquinaria en la zona. Nadie se explicaba cómo colapsó sin que hubiera lluvia ni sismos recientes. Tampoco hubo reportes de desaparecidos. Solo yo y mi testimonio, que no terminaba de sonar lógico. Esa noche me costó dormir. Me quedé dándole vueltas a la imagen del hombre con la linterna. No le vi el rostro, no escuché su voz, pero lo tengo grabado en la memoria como si hubiera estado ahí por horas. Me salvó sin decir una palabra. Desde entonces, cada que paso por ese tramo, bajo la velocidad y echo una mirada por el retrovisor, por si vuelve a aparecer, nunca lo he vuelto a ver, pero siempre dejo una linterna colgada del tablero, en señal de agradecimiento. Una forma de recordar que hay presencias que aún cuidan los caminos. Muchos dudan cuando cuento esto, piensan que el cansancio me jugó una mala pasada, o que fue pura coincidencia, pero quienes han rodado lo suficiente por las carreteras de este país saben que hay lugares donde lo imposible se vuelve rutina, y donde los muertos a veces se quedan para vigilar a los vivos. No sé quién fue ese hombre ni qué lo movió a ayudarme, pero si era un fantasma, entonces fue el más noble que he conocido. Porque esa madrugada, en un rincón solitario del Espinazo del Diablo, me regaló la vida sin pedirme nada a cambio. El pasajero de medianoche. Viajaba por una carretera secundaria en el sur de Jalisco, en uno de esos tramos donde la señal del radio se pierde y solo el sonido del motor y el vaivén de los neumáticos sobre el asfalto te acompañan. Había dejado atrás un poblado pequeño donde apenas logré abastecerme de café y un pan dulce. El plan era seguir hasta el amanecer para ganar tiempo, aunque el sueño y el cansancio ya comenzaban a jugarme malas pasadas. La noche estaba limpia, sin luna, pero las estrellas colgaban sobre mí como lámparas fijas. La ruta, rodeada de milpas y campos áridos, se extendía recta durante varios kilómetros, interrumpida por pequeñas curvas apenas perceptibles.
Fue en una de esas rectas cuando lo vi. A lo lejos, justo en el margen del camino, una figura inmóvil parecía esperarme. Al principio pensé que era un campesino, alguien con alguna avería o tal vez perdido. A medida que me acercaba, pude notar su silueta. Era un hombre alto, imponente, vestido con un traje de charro completamente negro, bordado con hilos brillantes que reflejaban apenas la luz de mis faros. Llevaba un sombrero amplio, de ala ancha, que le ocultaba el rostro. Cuando levantó una mano para hacerme señas, sentí un escalofrío como si alguien me hubiese arrojado agua helada por la espalda. Frené por inercia. No fue una decisión consciente. Algo en su porte me obligó a detenerme, como si me sujetara con la mirada, aunque aún no podía verle los ojos. Subió a la cabina con una lentitud ceremoniosa. No dijo su destino, solo se sentó y acomodó el sombrero entre sus manos, mirando al frente. Lo observé de reojo mientras ponía el camión en marcha de nuevo. Durante los primeros kilómetros reinó un silencio sepulcral. A pesar de la cabina cerrada, empezó a colarse un olor fuerte, penetrante, como a quemado, a tierra caliente mezclada con azufre. El aire se volvió espeso. El café que había tomado se me revolvía en el estómago y las manos me sudaban sobre el volante. No hablaba. No hacía un solo movimiento, pero su presencia llenaba todo el espacio, como si cada rincón del tráiler supiera que algo no estaba bien. En un momento, sin saber por qué, mi mirada se desvió hacia él. Quise verlo bien. Quise asegurarme de que solo estaba exagerando, que era un hombre más, tal vez excéntrico, tal vez un loco, pero humano al fin. Lo miré. Fue apenas un segundo. Debajo de la sombra de su sombrero, sus ojos relucían como brasas. No era el reflejo de los faros, ni un juego de luces. Eran rojos, vivos, ardiendo con un brillo interno. Me paralicé. El corazón me golpeaba con fuerza el pecho. La respiración se me trabó y el zumbido en mis oídos era insoportable. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me aplastara desde adentro. Tomé la única decisión que me pareció lógica: frenar. Di un volantazo y pisé el freno con fuerza. El tráiler se sacudió, las llantas chillaron y todo se estremeció con un estruendo metálico. La cabina se llenó de polvo del camino. Cerré los ojos un segundo, esperando cualquier cosa. Cuando volví a mirar, el asiento del copiloto estaba vacío. El hombre ya no estaba. Ni una palabra, ni un movimiento. Simplemente se esfumó. Me quedé congelado. Revisé el retrovisor, el suelo, los espejos. Nada. Nadie había abierto la puerta. Nadie había bajado. Lo único que quedó fue una moneda de oro, antigua, marcada con símbolos que no reconocí. Estaba allí, sobre el asiento donde segundos antes se encontraba el hombre. La tomé con la mano temblorosa, sorprendido por su peso. Era real. La giré entre los dedos, tratando de entender qué acababa de pasar. Pero en menos de un minuto, la moneda comenzó a cambiar. El brillo dorado se fue opacando. Se volvió cobre, luego gris, hasta que se tornó completamente negra. No como el metal quemado, era un negro mate, como si absorbiera la luz a su alrededor. La solté al instante y cayó al suelo de la cabina con un golpe seco. Seguí mi camino aterrado. Manejé sin detenerme hasta que amaneció. A la primera gasolinera que encontré me detuve. Necesitaba hablar con alguien, asegurarme de que no estaba perdiendo la razón. Le conté lo sucedido al encargado, un señor de edad que me escuchó con atención sin interrumpirme. Al final, solo asintió. «A varios les ha pasado», dijo con voz apagada. «Lo han visto en esta zona. Lo llaman el charro negro. Es un alma que ya no es humana, un espíritu antiguo, condenado a vagar por caminos olvidados. A veces pide un aventón, a veces simplemente aparece, pero siempre deja algo a cambio, algo que se oscurece, como advertencia». Me mostró una caja de madera bajo el mostrador donde guardaba objetos que otros traileros habían dejado. Monedas, anillos, botones, todos ennegrecidos. Dijo que prefería no tocarlos.
No regresé por esa carretera en mucho tiempo. Durante semanas evité manejar de noche. Cada vez que algo crujía en la cabina, el recuerdo de aquellos ojos encendidos me golpeaba como un puño en el estómago. Me volví más cuidadoso, más supersticioso. Comencé a llevar un crucifijo colgado en el retrovisor y un rosario en el tablero. Una noche, meses después, mientras descansaba en una pensión para camioneros, alguien contó su propia historia. Un hombre que subió a su unidad sin pedir permiso, vestido de negro, que desapareció sin abrir la puerta. Describió la misma mirada ardiente, el mismo silencio, el mismo olor a azufre. No lo interrumpí, solo lo miré en silencio y asentí, porque ya sabía que no era el único. El charro negro sigue ahí, en esas carreteras donde el viento no canta y la oscuridad pesa. Espera al que se atreva a detenerse, al que tenga la mala suerte de cruzarse con él, como yo, como tantos otros. Y si alguna vez ves a alguien en traje de gala a la orilla de un camino solitario, no importa qué tan tarde sea, no importa cuánto lo necesite, no te detengas, porque lo que suba a tu vehículo puede no ser de este mundo, y lo que te deje a cambio puede seguirte el resto de tu vida. El fantasma del desierto. Llevaba todo el día manejando rumbo al norte, cerca de Piedras Negras, con un cargamento de productos refrigerados. Cuando la aguja del diésel bajó peligrosamente, supe que no podía seguir mucho más sin repostar. En el mapa viejo que tenía pegado al tablero, vi una pequeña desviación hacia una supuesta gasolinera secundaria. El sol ya comenzaba a ocultarse, pero en la carretera no se puede uno dar el lujo de esperar. Tomé el desvío. El camino era estrecho, solitario, y el asfalto ya se deshacía en tramos, como si nadie lo hubiese transitado en años. A ambos lados, el desierto parecía eterno. El viento levantaba polvo, como si quisiera ocultarme lo que había más adelante. 40 minutos después, la vegetación empezó a cambiar. Algunos arbustos, cercas oxidadas, restos de lo que en su tiempo fueron tierras trabajadas. Y entonces lo vi. Un parpadeo rojizo entre las sombras, un viejo letrero de neón que chispeaba a medias. No decía un nombre, solo una flecha encendida que apuntaba a una pequeña calle donde se alzaban edificios bajos, envejecidos. Detuve el tráiler frente a lo que parecía una tiendita y un diner al otro lado de la calle. Lo primero que me extrañó fue el silencio. No se oían radios, ni voces, ni animales. Solo el rumor seco del viento. Pero había luz dentro del diner y vi sombras moviéndose. Con la esperanza de encontrar un poco de café y quizás gasolina, crucé la calle. Primero revisé la bomba de gasolina junto a la tienda. Para mi sorpresa, funcionaba. Llené el tanque y deslicé unos billetes por una ranura en la ventana, donde una figura apenas visible me observaba desde dentro. No habló, no pidió nada, solo tomó el dinero y desapareció en la penumbra. Caminé hasta el diner. Al entrar, el sonido de una campanilla sobre la puerta fue lo único que rompió la tensión. Había 5 personas sentadas en distintas mesas. Todos llevaban ropa que parecía sacada de otra época, sombreros de ala ancha, vestidos largos, camisas cerradas hasta el cuello. No hablaban, no se movían, solo me miraban como si yo fuera un intruso. El hombre detrás del mostrador me sirvió una taza de café sin preguntarme nada. Cuando le di las gracias, solo asintió sin abrir la boca. Tomé asiento en una esquina, intentando no mirar a nadie demasiado. El café estaba caliente, amargo y olía a madera quemada. En la pared, un retrato en blanco y negro mostraba ese mismo diner, con gente sonriendo frente a una pancarta de feria. Abajo, una fecha escrita a mano, abril de 1957. La radio detrás del mostrador se encendió de golpe. Una voz distorsionada decía algo sobre un incendio y desaparecidos. Luego, solo estática.
En ese momento, el suelo vibró como si algo hubiese pasado por debajo del edificio y los vasos sobre el mostrador tintinearon, pero nadie reaccionó. De pronto, sentí una urgencia irracional por irme. Dejé el dinero sobre la mesa y salí sin mirar atrás. El letrero de neón aún chispeaba, y por un instante me pareció ver movimiento detrás de cada ventana vacía. Subí al tráiler, giré la llave y salí de ahí con el corazón golpeando contra el pecho. Volví a la carretera principal bien pasada la medianoche. Cuando amaneció, me detuve en una estación para desayunar y platiqué con otros choferes sobre el pueblo donde había pasado la noche. Todos fruncieron el ceño. Uno de ellos, un veterano de barba gris, se quedó callado por un rato y luego me dijo que ese lugar ardió en un incendio hace décadas. Nadie sobrevivió. Desde entonces, nadie ha vuelto a vivir allí. Era un pueblo fantasma, literalmente. Al principio no lo creí, pero algo dentro de mí no quedó tranquilo. Días después, al volver por la misma ruta, me desvié de nuevo. Esta vez, el camino estaba cubierto de arena y maleza. Donde antes estaban las casas, solo quedaban ruinas calcinadas, muros de adobe agrietados, postes caídos. El letrero de neón era apenas un esqueleto oxidado. Aún así, caminé hasta donde debía estar el diner. Allí encontré los restos del mostrador quemado, algunas tazas partidas entre las cenizas, y una taza en particular, todavía entera, con una huella marcada en el asa, exactamente igual a la que había usado aquella noche. Cuando la levanté, el viento se detuvo. No se escuchaba ni el zumbido de los insectos, solo silencio absoluto. Y entonces, entre ese silencio espeso, escuché la campanilla del diner, como si alguien acabara de entrar. Corrí, no miré atrás. Al llegar al tráiler, en el espejo retrovisor vi algo que heló mi sangre. El pueblo estaba intacto otra vez. Las luces del diner encendidas, la gente sentada en sus lugares y el hombre del mostrador levantando su taza, saludándome desde el reflejo. Giré de inmediato, pero cuando volví a mirar, solo había ruinas otra vez. Conduje sin parar. No quise dormir. El radio se llenó de estática todo el camino. Incluso cuando lo apagué, el zumbido siguió, como si algo vibrara dentro del motor. Y entonces, un olor a café quemado se filtró por las rejillas del aire acondicionado. Esa noche no regresó a mi memoria como una pesadilla, sino como una advertencia. He vuelto a recorrer esa zona muchas veces, pero nunca más tomé ese desvío. El desierto no olvida. Hay lugares que no deberían visitarse, lugares que se repiten en el tiempo, esperando que alguien más caiga en sus redes. Cada año, en una cafetería de carretera, cuento esta historia frente al mismo grupo de camioneros. El veterano de barba gris siempre está ahí. Cuando termino, se quita el sombrero y muestra una cicatriz redonda en la cabeza. Dice que él sobrevivió al incendio siendo apenas un niño y que desde entonces ha sentido que ese pueblo aún lo llama. Guarda una foto arrugada en su cartera. Muestra la misma calle, el mismo diner y al fondo el letrero de neón encendido como si nada hubiera pasado. La fecha en el reverso, un día después del incendio. El papel huele a humo viejo y al tocarlo, mis dedos quedan impregnados de ese mismo olor que sentí en la cabina aquella noche. Café y ceniza. Desde entonces, reviso el nivel de combustible antes de que baje demasiado. Y cada vez que el horizonte tiembla con un parpadeo rojo en medio del desierto, desvío la mirada, porque ahora sé que no todas las luces llevan a un refugio. Algunas te llevan directo al pasado, donde los muertos aún esperan, sentados con su café, viendo pasar el tiempo como si nunca se hubiera detenido. La señal fantasma de la 57. Mientras conducía de madrugada por la carretera 57, a la altura de un tramo despoblado entre Matehuala y San Luis Potosí, escuché algo que me heló la sangre. Era una noche cerrada, sin luna,
y la única luz provenía de los faros de mi tráiler rebotando contra los reflectores del camino. Encendí la radio de banda civil como siempre, más por costumbre que por esperar compañía. Fue entonces cuando irrumpió una voz entrecortada, distorsionada, apenas perceptible entre la estática. Una mujer suplicaba auxilio. «Por favor, si alguien escucha, choqué, estoy atrapada», decía, con un tono quebrado y desesperado. Soltó una ubicación, con voz temblorosa. Kilómetro, cerca del letrero oxidado, donde la curva con piedras grandes. Me incorporé en el asiento y bajé el volumen del estéreo para captar mejor. La voz se repetía como si la señal intentara reconstruirse una y otra vez entre el ruido blanco. No era una frecuencia oficial, ni un canal de emergencia. Era la 19ª, la de los traileros. Intenté contestar, pero no obtuve respuesta. Solo un chasquido prolongado y después, silencio. Sin pensarlo, aceleré. Aunque era de madrugada y no había más luces en la carretera, giré en la curva que creí reconocer por la descripción. Un viejo señalamiento oxidado y torcido emergía entre la maleza, apuntando hacia un terraplén descendente cubierto de piedras. Detuve el camión a un lado del camino y bajé con la linterna. El silencio era absoluto, como si todo a mi alrededor hubiera contenido la respiración. A los pocos pasos, un escalofrío recorrió mi espalda. Allí abajo, entre los arbustos resecos, estaba lo que parecía ser la estructura calcinada y oxidada de un sedán, volcado sobre su costado derecho con el toldo hundido. Me acerqué con cuidado. Todo el vehículo estaba cubierto por una capa de óxido rojizo y ramas enredadas. La puerta del piloto estaba parcialmente abierta, pero no había restos humanos ni señales frescas de un accidente reciente. El interior estaba vacío, consumido por el tiempo y la intemperie. Apunté la linterna al tablero. El espejo retrovisor estaba roto y aún colgaban los restos ennegrecidos de un llavero en forma de mariposa. Nada más. El aire se volvió más frío. No el tipo de frío nocturno natural, sino uno que se filtra por debajo de la piel. Sentí que alguien me observaba. Me giré lentamente y alumbré el monte, pero no había nada más que sombras. Regresé a la cabina temblando y sin arrancar aún, volví a intentar conectar por la radio. Solo zumbidos. Horas después, ya amaneciendo, paré en una gasolinera a cargar combustible y tomar un café. Aún tenía el rostro pálido. El despachador, un hombre mayor con gorra deslavada, notó mi expresión. Le conté lo sucedido. No todo, pero lo esencial. Su rostro cambió. ¿La escuchaste también?, me preguntó con la mirada baja. Le dije que sí, que la voz era clara, que pedía ayuda, que hablaba de un accidente, de estar atrapada. Él soltó un suspiro, como quien se rinde a una verdad vieja. «Esa mujer murió hace años», dijo, mientras limpiaba sus manos con un trapo. Iba de regreso a San Luis Potosí. Chocó en una madrugada lluviosa. Nadie la encontró a tiempo. Su familia juró que intentó comunicarse por la radio, que su esposo escuchó su voz esa noche, pero pensó que era interferencia. Lo miré sin decir nada, esperando más. Desde entonces, continuó, varios conductores reportan la misma señal. Siempre es de madrugada, siempre en la misma curva y siempre con las mismas palabras, pero cuando llegan, solo encuentran ese carro oxidado. Nadie nuevo se ha accidentado ahí desde entonces. Sentí que el café se me helaba en las manos. Le pregunté si alguien había intentado remover el auto. Unos lo intentaron hace tiempo, pero la grúa se descompuso 3 veces antes de llegar. Al final, lo dejaron. Dicen que es mejor no moverlo, que mientras esté ahí, su alma no busca otro cuerpo para manifestarse. Me alejé de esa gasolinera con la sensación de estar cargando un peso invisible. Durante kilómetros, mantuve la radio apagada, pero no servía de mucho. La voz ya estaba grabada en mi mente. Esa súplica, ese tono quebrado.
Días después, no pude evitar buscar más información. Encontré una vieja nota en un periódico local digitalizado. Mencionaba a una mujer joven fallecida en un choque en ese punto exacto. El cuerpo fue encontrado varios días después, descompuesto en el interior del auto, aún con el cinturón de seguridad abrochado. El artículo decía que se llamaba Leticia y que trabajaba en una tienda de autopartes. Había salido tarde por una entrega. Su familia insistía en que esa noche su esposo escuchó su voz por la radio de su camión, pero que nadie le creyó. Volví a pasar por esa carretera semanas después. Era de día. Me detuve en la misma curva. El auto seguía ahí, ahora casi cubierto por ramas y maleza, pero aún visible, como si esperara. Dejé una flor de plástico sobre la puerta oxidada, no por superstición, sino por respeto, por si acaso. Desde entonces, no volví a encender la radio por la noche, pero a veces, en la quietud de la madrugada, me parece oír un zumbido lejano, una frecuencia que se abre paso entre el ruido, y una voz. Por favor, choqué. Estoy atrapada. Y entonces acelero, sin mirar atrás. El cobrador de la caseta. Esa noche venía manejando desde San Luis Potosí, con dirección a la Ciudad de México, cruzando ya los tramos oscuros rumbo a Querétaro. Había pasado la medianoche y lo único que me acompañaba era la luz intermitente del tablero, el ronroneo del motor y la carretera vacía. Mis faros apenas rozaban la línea blanca del acotamiento y de vez en cuando se asomaban reflejos de ojos de animales ocultos entre los matorrales de la orilla. Ya cerca del tramo donde se localiza una vieja caseta abandonada, o eso creía yo, me fui preparando para detenerme, aunque sinceramente esperaba verla cerrada. La mayoría de los choferes sabemos que esa caseta no opera después de cierta hora. Sin embargo, por costumbre, reduje la velocidad al acercarme. Me sorprendió de inmediato que hubiera luz en la cabina de cobro. Una tenue bombilla parpadeaba desde dentro y en la ventanilla alcancé a distinguir una figura humana. Detuve el camión con un chirrido suave de frenos, bajé la ventanilla y con cierta desconfianza extendí el brazo para entregar el dinero. El hombre que me atendió parecía mayor, de unos 60 años tal vez. Tenía el rostro pálido, ojeroso, con una expresión triste pero serena. Usaba el uniforme reglamentario, camisa clara con bordes azules, gafete metálico que no alcancé a leer y una gorra que le cubría la mitad del rostro. Al tomar el dinero, me miró con un leve asentimiento y una sonrisa apagada, como si estuviera muy cansado. Sin decir palabra, presionó un botón y la pluma se levantó. Guardé el recibo sin siquiera revisarlo. Le di las gracias, aunque él ya había desviado la mirada hacia el vacío del camino. Aceleré con suavidad, echando un último vistazo por el retrovisor. Para mi sorpresa, la luz dentro de la caseta se apagó al instante y la figura del cobrador se desvaneció en la oscuridad. No le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que tal vez había alguna modificación en el turno nocturno y que alguien se había quedado trabajando tarde. Fue hasta 3 días después, durante una parada en un restaurante de paso cerca de San Juan del Río, que saqué el tema con otros compañeros traileros mientras desayunábamos tamales con café hirviendo. Les conté sobre el cobrador nocturno en la caseta del tramo olvidado. Uno de los choferes, que ya peinaba canas y tenía más tiempo en carretera que yo en vida, me miró en silencio unos segundos. «Esa caseta no tiene personal desde hace más de 5 años», dijo finalmente. «A esas horas está clausurada, sin luz, sin nadie. ¿Estás seguro de lo que viste?» Me reí al principio. Pensé que me estaba vacilando, pero otro de los presentes corroboró su versión. «Ahí mataron a un cobrador en un asalto. Le dieron un tiro en el pecho cuando se negó a abrir la caja. Dicen que desde entonces a veces se aparece, que sigue haciendo su trabajo, pero que ya no pertenece a este mundo». Me quedé callado. Saqué el recibo de la guantera
y lo puse sobre la mesa. Era el comprobante que me había dado aquel hombre. Todos se inclinaron para verlo mejor, y entonces notamos algo inquietante. La hora y la fecha estaban deslavadas, borrosas, como si la tinta se hubiese corrido. Pero todo lo demás, el número de caseta, el importe, hasta el código de identificación estaba nítido. Uno de los traileros tomó el recibo y lo frotó con el dedo. Luego, sin decir nada, lo dejó en la mesa y se persignó. Volví a subir a mi camión con una sensación de inquietud que no me abandonó durante días. No podía quitarme de la mente el rostro del cobrador. Lo recordaba bien, sus ojos hundidos, la expresión resignada, como si supiera que ya no estaba entre los vivos, pero igual se presentaba cada noche para cumplir su turno. Esa misma semana tuve que pasar de nuevo por ese tramo. Era ya de madrugada, como la vez anterior. Me prometí que esta vez no me detendría, que pasaría de largo. Al acercarme a la caseta, apagué la radio para no perder ningún detalle. Pero la estructura estaba completamente a oscuras, sin luz, sin nadie. La pluma estaba levantada y no había señal alguna de vida o de muerte. Aceleré con fuerza, sin mirar a los costados. El corazón me golpeaba el pecho. No quise voltear. No quise buscar si alguien me observaba desde dentro. Después de ese día, otros traileros me han contado historias similares. Algunos aseguran haberlo visto de pie junto a la pluma. Otros dicen que solo se escucha su voz por el intercomunicador, pidiendo el pago. Los más osados aseguran que si uno le habla, responde, aunque no siempre en palabras claras. Y que si uno le pregunta su nombre, simplemente desaparece. Una vez, en un intento por racionalizar todo, busqué artículos viejos en Internet. Encontré una nota breve, escondida entre los archivos de un periódico local. Hablaba del asesinato de un empleado de caseta en esa misma ubicación. Daba el nombre, pero no había foto. Durante un viaje siguiente, decidí arriesgarme y detenerme de día en esa misma caseta. Me bajé con una excusa cualquiera, fingiendo una avería leve, y caminé hasta la estructura. Todo estaba oxidado, olvidado. La puerta del módulo estaba cerrada con candado y grafitis cubrían los muros. Pero en el suelo, bajo el polvo, encontré algo que me dejó helado. Una moneda vieja, del tipo que se usaba antes del cambio de diseño. Estaba limpia, sin polvo, como si alguien la hubiera dejado allí recientemente. Desde entonces, no paso por ese tramo sin dejar una moneda junto a la barrera, por respeto, por si acaso, y, en lo más profundo, esperando no volver a encontrarme con ese cobrador de mirada perdida. Algunos dicen que su alma no puede descansar porque murió cumpliendo su deber. Otros creen que su aparición es un aviso, una advertencia para quienes viajan de noche, para que no bajemos la guardia, para que recordemos que la muerte no siempre se aleja. A veces se sienta frente a ti, te cobra el peaje y te deja seguir, pero no olvidas su rostro, no olvidas la frialdad de su mano al tomar tu dinero, no olvidas que hay caminos donde lo sobrenatural también maneja en la noche. Y la próxima vez que pases por una caseta desierta a la medianoche, piénsalo bien antes de detenerte, porque puede que quien te atienda ya no pertenezca a este mundo. El niño en la curva. Era cerca de la medianoche cuando comencé a ascender por aquella carretera angosta y retorcida que atraviesa la Sierra de Hidalgo. El silencio era absoluto, salvo por el rugido constante del motor y el ocasional crujido de la suspensión al girar en las curvas. En la cabina, el foco del tablero iluminaba mis manos tensas sobre el volante, y mi termo de café, ya frío, apenas me ayudaba a mantenerme despierto. Fue justo antes de una curva cerrada cuando lo vi. Un niño, pequeño, con ropas claras, descalzo. Estaba de pie junto al borde del camino, mirando directamente hacia el camión. Por puro instinto, clavé el freno
y sentí el rechinido de las llantas mordiéndose contra el asfalto mojado. Avancé unos metros más antes de detenerme por completo. Miré por el espejo. La silueta seguía allí, inmóvil. Algo no encajaba. Nadie debería estar allí a esas horas. Apagué el motor, tomé la linterna, abrí la puerta y bajé. El aire estaba gélido. La niebla se colaba entre los árboles como un velo espeso que lo cubría todo. Caminé hacia donde lo había visto. «¿Niño?», grité. Nada. Solo el eco de mi voz devuelto por el abismo. Caminé un poco más, pisando hojas húmedas. La linterna alumbró entre los matorrales, y entonces lo vi asomarse. Estaba detrás de unas rocas. Su rostro era extraño. No era exactamente infantil. Tenía arrugas sutiles en la frente y una expresión que no coincidía con la de un niño normal. Sonreía con una boca demasiado grande. Y en cuanto mis ojos se encontraron con los suyos, me invadió una sensación punzante en el pecho. No era miedo común, era algo más primitivo, como si mi cuerpo supiera que debía huir. El niño soltó una carcajada aguda que rompió la quietud. Luego, sin decir palabra, se giró y corrió hacia la barranca, pero no bajó como alguien normal. Lo hizo a una velocidad imposible, brincando entre piedras y raíces, con una ligereza que parecía flotante. No emitía sonido alguno, ni una rama crujía bajo sus pies. Me quedé congelado. No supe cuánto tiempo pasó hasta que logré moverme de nuevo. Di media vuelta y regresé al camión sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta, noté que la radio emitía estática, aunque antes funcionaba perfectamente. La apagué de inmediato. Puse en marcha el tráiler y continué la ruta sin atreverme a detenerme en lo que quedaba del camino. A la mañana siguiente, en una parada de carga en Tulancingo, conté lo que vi a un operador local. Pensé que se reiría, pero en cambio me miró serio y dijo: «Eso que viste no era un niño. Aquí le llaman el niño viejo, un duende. Aparece a los forasteros que no respetan la montaña. Y si lo sigues, te pierdes. Nadie vuelve de esas barrancas». Me lo dijo como quien repite algo sabido, como si no fuera la primera vez, como si esperara que tarde o temprano uno de nosotros lo viera. Volví a la carretera varias veces en los meses siguientes. Siempre evitaba ese tramo de noche. Pero un día, por una falla en el sistema de carga, me retrasé y tuve que volver a subir esa misma sierra pasada la medianoche. No lo vi al principio, pero sentí su presencia. Era como si algo caminara junto al camión, aunque no había espacio físico para ello. Vi por el espejo lateral y juraría que vi una sombra moverse entre los árboles, siguiendo la trayectoria del vehículo. Minutos después, justo al pasar por aquella misma curva, el motor empezó a fallar. Tosió, perdió potencia y se apagó. Me quedé varado a mitad de la nada, con la niebla tragándose la carretera. No bajé. Esta vez no. Esperé en silencio, con los ojos bien abiertos y la puerta asegurada. Pasaron 20 minutos. Luego, un sonido metálico, como si algo raspara la parte trasera del tráiler. Me asomé por la ventanilla. Nada. Solo niebla y oscuridad, pero el raspón volvió, más fuerte. Entonces golpearon la puerta. 1, 2, 3 veces. Suaves, como manitas pequeñas tocando con los nudillos. Cerré los ojos y recé. Nunca había sido creyente, pero en ese momento, mi voz temblorosa pidió lo que fuera que me salvara de eso. Y así, como empezó, todo se detuvo. El motor encendió solo, como si nada hubiese pasado. No lo dudé. Pisé el acelerador y no miré atrás. Desde entonces evito esa ruta. A los nuevos choferes les digo que no suban por allí de noche, aunque me miren raro. Y si insisten, solo les doy una advertencia. Si ven un niño solo en la curva, no se detengan.
No bajen del camión. No intenten ayudarlo. Porque eso que ven no está pidiendo ayuda. Está esperando que lo sigan. Y si lo hacen, jamás regresan. Porque en las montañas de Hidalgo hay cosas que no buscan compañía, solo buscan jugar. Y a veces, esos juegos terminan con un cuerpo perdido entre las piedras y una risa burlona que se apaga en el eco del abismo. Hasta hoy, cuando cruzo por rutas solitarias y veo alguna figura extraña, no me detengo, nunca, porque sé que, allá afuera, en la oscuridad, ese niño viejo sigue esperando al próximo conductor curioso que baje a buscarlo, y no todos logran volver a contar la historia. La procesión de los condenados. Pasada la medianoche en una antigua carretera de Guanajuato, conocida por bordear viejos conventos coloniales que datan de siglos atrás, me topé con algo que me paralizó el cuerpo. Había aceptado un viaje de última hora rumbo a Dolores Hidalgo, un trayecto que conocía bien, aunque evitaba hacerlo de noche. Pero el cliente insistió y el pago era bueno. Conducía atento, sin música, solo el ronroneo constante del motor y la carretera extendiéndose frente a mí como una lengua negra. De pronto, al tomar una curva cerrada en descenso, los faros iluminaron algo que no esperaba ver. Una fila de figuras encapuchadas caminando lentamente por el arcén. Cada una sostenía una vela encendida, y su andar era sincronizado, solemne, como si estuvieran atrapados en un rito perpetuo. Frené instintivamente y bajé la velocidad. No quería atropellar a nadie, pero al mirar mejor, algo no cuadraba. No producían sombra, y lo más inquietante, no se escuchaba ni un solo paso, solo un canto, tenue, como gregoriano, que parecía provenir del aire mismo, sin fuente alguna. La melodía me provocó escalofríos. No era del todo humana. Tenía ecos profundos, como si resonara desde lo más hondo de una cripta. Me detuve por completo cuando vi que cruzaban la carretera delante de mí, uno tras otro, todos vestidos con hábitos antiguos, oscuros, con capuchones que cubrían completamente el rostro. Conté por lo menos una docena. Fue entonces que uno de ellos, al llegar al centro de la carretera, giró levemente la cabeza hacia mí. Lo que vi me heló la sangre. Bajo el capuchón, a contraluz de la vela, no había un rostro humano, sino una calavera. No estaba decorada como las del Día de Muertos, ni tenía rastro de carne. Era blanca, limpia, con cuencas vacías que, sin embargo, me miraban. Sentí una presión en el pecho, como si me exprimieran el aire. Volteé por instinto, casi como un acto reflejo, pero al regresar la vista al frente, ya no había nadie. Solo la carretera, envuelta en la negrura, ni rastro de cera derretida, ni velas encendidas, nada. Me quedé inmóvil varios minutos. El motor seguía en marcha, pero mi cuerpo no respondía. El canto todavía flotaba, aunque débil, como si se disolviera en el viento. Finalmente logré tragar saliva y avanzar, con el corazón acelerado. Juraría que sentí una presencia detrás de mí, como si alguien hubiese subido a la cabina, pero no me atreví a mirar por el espejo retrovisor. Más adelante, al pasar por un pequeño puente de piedra, el ambiente se volvió aún más frío. Vi neblina formarse de la nada, cubriendo el camino. Reduje otra vez la velocidad y noté algo extraño en el parabrisas. Marcas de manos, como si alguien hubiera apoyado las palmas por dentro, pero yo estaba solo. Me estremecí. Conforme la niebla se disipaba, los faros alcanzaron una construcción ruinosa a la izquierda, un antiguo convento abandonado, con una cruz rota colgando de la entrada. No lo recordaba en mis viajes anteriores. Era imposible no sentir que algo ahí atraía el mal. Sentí que debía acelerar, pero algo me detuvo. Las luces del tablero parpadearon. La radio, que había estado apagada, se encendió sola, soltando un murmullo distorsionado. No eran voces claras, sino una mezcla de sollozos, plegarias y risas infantiles fuera de lugar. Intenté apagarla, pero no respondía.
El volante se endureció de repente, como si el camión se negara a moverse. Vi por el retrovisor y me arrepentí. En el asiento trasero, donde nunca hay nadie, se reflejaba una silueta negra. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, como esperando. Bajé la mirada, con los ojos cerrados, murmurando oraciones que no sabía que recordaba. El motor rugió de golpe y el volante cedió. Aproveché el momento y pisé el acelerador sin mirar atrás. No paré hasta llegar a una gasolinera con buena iluminación. Me bajé temblando, sin quitarle la vista a la cabina. Un empleado, al verme pálido y con las manos marcadas por el volante, me preguntó si estaba bien. Le conté lo ocurrido con voz entrecortada, sin entrar en muchos detalles. Me escuchó sin interrumpirme y al final asintió con gravedad. Usted pasó por la zona del convento de San Clemente. Dicen que hace mucho, durante la Guerra Cristera, mataron ahí a varios frailes y los dejaron sin sepultura. Desde entonces, los han visto caminando en procesión por esa carretera, siempre a la misma hora, siempre con velas. Le pregunté por qué no hay señales o avisos de eso. Solo me respondió, porque quien lo ve no siempre lo cuenta. Usted tuvo suerte. Esa noche no dormí, ni esa ni varias más. Volví a revisar mi camión al amanecer. Las marcas de manos seguían en el cristal, aunque nadie más las podía ver. Las limpié con trapo seco, pero en cada nuevo viaje, por varios días, reaparecían. Siempre las mismas, siempre en el mismo lugar. Desde entonces evito esa ruta, aunque sé que en el fondo lo que vi no estaba atado solo a ese camino. Lo que se me apareció, me eligió, porque a veces, cuando cruzo por zonas oscuras y sin alumbrado, siento que el cántico vuelve, apenas audible, como un susurro lejano, pero presente, y sé que donde hay canto, no falta mucho para que regrese la procesión.